Mi hijo mayor llamó la semana pasada, David. Él es así de formal, llama los domingos a la misma hora, nunca falla. Y lo primero que dijo, después del saludo, después de preguntar por mi rodilla, fue: «Mamá, ¿has pensado más en el acuerdo que discutimos?» El acuerdo. Así es como él lo llama, como si fuera un contrato de negocios, como si yo fuera una propiedad que necesita administración. Soy Margarita Elena, tengo 83 años y he vivido sola en esta casita más tiempo del que algunos de mis nietos llevan vivos. Conozco cada crujido del suelo. Sé exactamente qué cajón se atasca cuando llega el calor del verano. Sé que la luz que entra por la ventana de la cocina, a eso de las 4 de la tarde en octubre, es la luz más hermosa que he visto en toda mi vida. Y David quiere que la deje. Debería decirles algo. Cuando Ricardo murió, y ya han pasado años, los suficientes para que haya dejado de contarlos como solía hacerlo, el primer sentimiento que tuve, justo debajo del duelo, fue un sentimiento del que me avergoncé durante mucho tiempo. Alivio. No alivio porque él se hubiera ido. Quiero ser cuidadosa aquí porque amé a Ricardo, de la manera en que amas a alguien con quien has construido una vida entera. Pero sentí alivio porque por primera vez en más de 50 años no tenía que negociar la temperatura de la casa, el programa de la televisión, si íbamos a cenar sopa o un bocadillo, cosas pequeñas, increíblemente pequeñas. Y aún así, recuerdo la primera mañana. Bajé antes de que el sol saliera por completo y me quedé en la cocina, en camisón, y me preparé una taza de té, no dos, solo una, y me senté a la mesa y no dije ni una palabra. Y nadie me dijo nada a mí, y el silencio no se sentía vacío. Estaba lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo. No sabía cómo llamarlo entonces. Creo que ahora lo llamaría yo misma. Pero aquí está lo que no ponen en el folleto. Lo que nadie te dice antes de empezar con el acuerdo, las sugerencias suaves y los artículos que dejan olvidados sobre la encimera acerca de residencias para mayores con sus fotos alegres de señoras pintando acuarelas. Vivir sola a mi edad no es esa cosa triste que ellos piensan que es. Es, en formas que sigo descubriendo, el momento más libre que he vivido jamás. Quiero hablarles de eso, de lo que he encontrado en la quietud, porque creo que hay mujeres sentadas en sus casas ahora mismo, con hijas que llaman cada domingo, hijos que dejan panfletos, todos retorciéndose las manos, y nadie está haciendo la pregunta correcta. Nadie pregunta, ¿está ella bien ahí dentro? ¿O está tal vez mejor que bien? Lo primero que noté, quizá 2 semanas después de estar verdaderamente sola por primera vez, fue que había dejado de moverme por mi propia casa pidiendo disculpas. No sabía que lo estaba haciendo. Uno no lo nota mientras sucede, pero pasé décadas suavizando mis pasos por la noche para no despertarlo, cerrando las puertas de los armarios con sigilo, calculando cuándo abrir el grifo, existiendo en un registro bajo para no perturbar el ritmo mayor de la comodidad de otra persona. Y entonces una noche no podía dormir. Bajé a la cocina a las 3 de la mañana y encendí cada luz de la habitación. Todas ellas. Puse a hervir el agua haciendo ruido. Comí galletas de pie junto a la encimera. No le pedí disculpas a un solo alma. Suena tan ordinario. Fue extraordinario. He hablado con mujeres que me dicen que no sabían que estaban gestionando la comodidad de otro hasta que dejaron de tener que hacerlo. Una mujer, se llamaba Ruth, tenía casi 80 años, me contó que llevó el pelo corto durante 30 años porque a su marido le gustaba así.
Ni siquiera se dio cuenta de que era una preferencia ajena hasta el año después de que él falleciera, cuando salió de la peluquería con el pelo por los hombros y se quedó en la acera sintiéndose como si hubiera hecho algo ilegal. No había hecho nada malo. Solo, por primera vez en 3 décadas, caminaba por el mundo viéndose como ella misma. Ese es el primer regalo de vivir sola. Dejas de editarte para un público que ya no existe. Ahora bien, David llamó de nuevo el domingo siguiente. Quiero que entiendan que David tiene buenas intenciones. Las tiene. Él muestra amor de la misma forma que su padre, a través de la logística, de resolver problemas, de asegurarse de que las facturas estén pagadas y el coche revisado. No es un mal hijo. Simplemente no puede concebir que yo esté resolviendo un problema que él aún no ha identificado. Los vecinos se están haciendo mayores, dijo. Los inviernos son duros. ¿Y si pasa algo y nadie se entera? ¿Y si pasa algo? He pensado en eso más que él, se los aseguro. He pensado en ello en cada mañana oscura, cada vez que hay escarcha en el escalón de la entrada, cada vez que he tenido un dolor de cabeza que duró demasiado. He pensado en ello con una claridad que viene de vivir realmente dentro de la pregunta, no solo de preocuparse por ella desde un barrio residencial a 40 minutos de distancia. Pero en lo que también he pensado es en lo que él no está diciendo, lo que ninguno de ellos dice. ¿Y si nos necesitas y no podemos llegar a tiempo? Ese es el verdadero miedo. Ese es siempre el verdadero miedo. Y lo entiendo, de verdad. Pero ese miedo es de ellos, no mío. Y me estaba enseñando durante un tiempo a tener miedo de mí misma. Quiero contarles algo más que me sorprendió sobre la casa misma. Cuando vives con alguien durante mucho tiempo, tu hogar se convierte en una negociación constante. Los muebles están donde están por un compromiso que se hizo en 1974. El cuadro de la pared fue elección de él y tú dejaste de verlo hace 20 años. La cocina está organizada para 2 personas, 2 juegos de hábitos, 2 formas de alcanzar las cosas. Cuando estás sola, la casa se convierte lentamente en tuya. Sucedió tan gradualmente que casi me lo pierdo. Moví una silla, luego una lámpara. Puse una mesa pequeña junto a la ventana del dormitorio porque quería un lugar donde apoyar mi té por la mañana mientras miraba el jardín. Compré un mantel de flores oscuras, del tipo que siempre me había encantado y nunca había podido justificar, y lo puse en la mesa de la cocina. Cada mañana, cuando bajo, me hace sentir algo. No puedo explicar qué, pero es mío. Me pertenece enteramente. Mi nieta Clara vino a visitarme la primavera pasada. Se quedó en el umbral de la cocina y dijo: «Abuela, ahora tu casa se parece a ti». No supe qué decir. Solo pensé, sí, por fin. El espacio en el que una persona vive la moldea silenciosamente, y ser moldeada por tus propias elecciones a cualquier edad no es poca cosa. Esto va a sonar ridículo, pero una vez pasé 20 minutos completos buscando mis gafas de leer, deambulando por cada habitación, frustrándome cada vez más, solo para darme cuenta de que las llevaba puestas, en mi cara. Todo el tiempo. Me quedé allí en el pasillo y me reí hasta que me lloraron los ojos, sola, sin nadie con quien compartirlo. Y pensé, esto está bien, está perfectamente bien. Mis gafas y yo solas. Nos entendemos. El punto, si es que hay alguno, es este. Las pequeñas absurdidades de vivir solas son tuyas. No tienen público. Y eso es más divertido que cualquier otra cosa, de algún modo. He estado pensando en algo que quiero compartir con ustedes y solo lo mencionaré brevemente. He puesto parte de lo que he estado aprendiendo sobre la independencia, sobre cómo organizar una vida que sea genuinamente tuya,
sobre lo práctico y lo emocional en un pequeño libro que he estado escribiendo. Se llama El Código de la Libertad. Ya está disponible en formato digital y el enlace está en el comentario fijado por si quieren buscarlo. Les seré sincera, estuve a punto de no publicarlo. Aún no estoy segura de si lo dejaré ahí mucho tiempo. Me pongo nerviosa con mis propios escritos, siempre me ha pasado. Pero ha habido mujeres que me han escrito. Quiero hablarles de algunas de ellas, porque son la razón por la que decidí compartirlo. Una mujer llamada Berta, de 71 años, me contó que su hija llevaba 2 años presionándola para que se fuera a una residencia. Dijo que leer lo que escribí la ayudó a encontrar las palabras para explicar lo que realmente necesitaba, que no era gestión ni cuidados, sino espacio. Dijo que la conversación con su hija cambió por completo. Otra mujer, Carola, de 78 años, dijo que no había movido ni un solo mueble en su propia casa desde que murió su marido, porque se sentía culpable, como si cambiar algo significara olvidarlo. Dijo que finalmente movió una silla hacia la ventana. Eso fue todo. Una silla. Dijo que lloró. Y una mujer llamada Juana, de 80 años, dijo que le mostró a su hijo lo que yo había escrito, porque ella misma no encontraba las palabras. Dijo que él finalmente dejó de llamarlo el acuerdo y empezó a preguntarle qué era lo que ella quería de verdad. Esa historia me conmovió profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Puede que no esté mucho tiempo, pero ahí está, ahora. Volvamos a David. Vino a visitarme en marzo. Llegó un sábado con una carpeta de verdad, llena de información impresa sobre diferentes opciones. Se sentó frente a mí en ese mantel de flores y las fue exponiendo una por una, en silencio, de la manera en que lo hace cuando ya ha tomado una decisión sobre algo y solo está esperando a que yo me ponga al día. Y no discutí con él. Eso nos sorprendió a los dos. Preparé té, me senté y le dije, David, quiero enseñarte algo. Lo llevé por toda la casa, no para demostrarle nada. Simplemente caminamos despacio, de la manera en que llevas a alguien por un lugar que te importa. Le enseñé la silla junto a la ventana, el mantel, el cajón que se atasca, la luz de la cocina a las 4, aunque nos la perdimos por 1 hora y le dije que tendría que creerme. Y le conté lo de Ruth y su pelo. No sé por qué, simplemente salió. Se quedó callado mucho tiempo después de eso. Cerró su carpeta. No la guardó, fíjense bien, la dejó allí mismo sobre la mesa, porque es práctico y sigue preocupado, y eso no va a cambiar, pero la cerró. Parece que estás bien, dijo, como si estuviera un poco sorprendido. Estoy mejor que bien, le dije. Solo necesitaba que alguien me lo preguntara. Hay cosas que pasan dentro de una cuando vives sola que creo que aún no tienen nombre. Te conviertes poco a poco en la autoridad de tu propia vida. No de una forma grandiosa, sino de una forma cotidiana. Un martes cualquiera en el que te das cuenta de que quieres cenar huevos fritos en lugar de lo que habrías preparado para otro, y los haces y te salen perfectos, y la satisfacción de eso es completamente desproporcionada con respecto a la cena en sí. Dejas de explicar tus decisiones, no por ser reservada, sino porque no hay nadie esperando la explicación. Y la ausencia de eso, la ausencia de esa narración constante de ti misma para otra persona, deja espacio para algo más tranquilo, algo parecido a saber realmente lo que piensas. Pasé muchos años traduciéndome a mí misma, suavizando los bordes de mis opiniones, ajustando el ritmo de mis estados de ánimo, encajando en la forma de lo que el día requería. Todas lo hacemos. No lo notas como una pérdida mientras sucede.
Simplemente parece que estás siendo razonable. Y entonces un día estás en la cocina a las 3 de la mañana, con todas las luces encendidas, comiendo galletas, y te das cuenta de que ser razonable te ha costado algo. No estás segura de qué exactamente, pero la ausencia de esa carga se siente como si hubieras recuperado algo valioso. La paz en esta casa es distinta al silencio. Quiero ser honesta sobre el silencio, porque creo que la gente se lo imagina como algo desolador, algo que debe ser llenado. Las hijas se preocupan por ello. Los hijos vienen con carpetas. Todo el mundo asume que el silencio para una mujer sola es el sonido de algo que falta. Pero hay tipos de silencio. Está el silencio de haber sido abandonada y está el silencio de haber llegado finalmente a algún lugar. Lo que tengo ahora se parece mucho más a lo segundo. Sé que esa no es la experiencia de todo el mundo. Sé que hay mujeres para quienes la quietud es realmente dura, para quienes la casa se les encoge por las noches, para quienes el hecho de que el teléfono no suene es un peso y no un alivio. No digo que eso esté mal, digo que no fue lo que yo encontré. Y me pregunto a veces cuántas mujeres asumen que encontrarán el primer tipo de silencio y no se permiten buscar el segundo. Sara trajo a Emma el martes pasado. Emma tiene 8 años, vive 2 puertas más allá con su madre y hemos caído en una especie de rutina, nosotras 3, que ninguna planeó ni nombró. Emma entró, se sentó a la mesa de mi cocina, se quitó la mochila de esa forma en que lo hacen los niños, toda codos y movimiento, y dijo, sin preámbulos: «Señora Margarita, ¿alguna vez se siente sola?» Lo pensé, lo pienso a menudo. A veces, le dije. Pero la mayoría del tiempo lo que me siento es tranquila, y eso es diferente. Ella se lo tomó muy en serio. Luego sacó sus deberes. Hay algo que no anticipé sobre vivir sola. Las visitas importan más. Tienen un peso que no tenían cuando la compañía era una constante. Cuando Sara se pasa 10 minutos, cuando Emma se sienta a mi mesa a hacer divisiones largas, cuando Juana llama desde otra provincia solo para charlar, no es el ruido de fondo de una vida, es la vida misma. Lo notas cuando llega, lo aprecias de una manera que no puedes cuando nunca tienes espacio para echarlo de menos. He leído sobre mujeres de 60 y 70 años que describen vivir solas como la primera vez en sus vidas que han tomado decisiones sin tener en cuenta la reacción de otra persona. Pienso mucho en eso, en cuántas decisiones diarias, pequeñas, acumuladas durante décadas, fueron filtradas por la pregunta de qué significarían para otra persona. ¿Qué pensaría él? Si le importaría. Si valdría la pena la discusión. Y ahora esas decisiones son simplemente, ¿quiero esto o no lo quiero? Los alimentos que compro, lo que veo en la tele, el libro que dejo abierto en la encimera durante 3 días porque sigo dándole vueltas a una idea. El domingo que paso sin hacer nada porque me desperté y decidí que para eso estaba el día. Nadie está vigilando esto. A nadie le importa. Nadie tiene una idea mejor. Solía sentirme culpable por esa libertad, como si hubiera robado algo. Me llevó un tiempo entender que no lo había robado. Simplemente, por fin, había dejado de regalarlo. Una de mis nietas, Madison, la hija de Patty, vino a quedarse unos días el verano pasado. Está en sus 20 y tantos, es seria y un poco difícil de tratar, pero se sentó conmigo en el porche una tarde y dijo algo que he estado recordando desde entonces. Dijo: «Parece que sabes quién eres, abuela». No conozco a nadie de mi edad que parezca tener eso tan claro. No tuve una buena respuesta. Quise decirle que me tomó casi un siglo llegar aquí
y eso parece un precio demasiado alto. Pero también creo, y esto es algo que aún estoy procesando, que no tiene por qué llevar tanto tiempo. Creo que parte de lo que tarda tanto es que esperamos a estar solas antes de permitirnos ser. Tratamos la soledad como una sentencia cuando podría ser, para algunas de nosotras, una puerta. Le dije, no tienes que esperar a tener 83 años para descubrir qué te gusta desayunar. Se rió. Yo lo decía en serio. David llamó de nuevo este domingo. A la misma hora, con la misma fiabilidad. No mencionó la carpeta. Preguntó por mi rodilla. Preguntó por el tiempo. Y luego dijo algo diferente, algo que no esperaba. Falah hace algo divertido esta semana. No preguntó, ¿cómo te las arreglas? No has pensado en el acuerdo. No, ¿qué pasa si ocurre algo? Solo, ¿vas a hacer algo divertido? Le dije que estaba reorganizando el dormitorio, moviendo una estantería que llevaba 6 meses mirando y pensando que estaba en el lugar equivocado. ¿Necesitas ayuda? No, le dije. Yo me encargo. Y así fue. La moví yo misma, poco a poco, por etapas, parando cuando necesitaba parar. Está exactamente donde yo quería. Se ve bien de una manera que no puedo explicar del todo, solo sentirla. No voy a decirles que vivir sola sea fácil o que no te exija nada. Hay noches en que la casa se siente grande de una forma equivocada. Hay mañanas en las que daría cualquier cosa porque alguien simplemente hiciera el café. Hay momentos en que sucede algo pequeño y divertido y me giro para decírselo a alguien que no está y el aire simplemente se queda con mis palabras. Esos momentos son reales. No voy a maquillarlos. Pero esto es lo que he llegado a entender de pie en esta cocina, en esta casa, en esta vida que es entera, improbable y finalmente mía. Soy la única persona responsable de si esta es una buena vida. No mis hijos, no mis nietos, no la carpeta sobre la mesa. Solo yo. Y esa responsabilidad que pasé años temiendo, que moldeó todas mis elecciones para evitarla, resulta ser lo que había estado buscando todo este tiempo. Hay una especie de gratitud que surge de eso, no la gratitud del alivio ni la de haber sido salvada, sino la gratitud de haber llegado, de estar aquí, bajo esta luz particular de octubre, a las 4 de la tarde, en una cocina que es mía, en una vida que me encaja. 83 años y sigo descubriendo que me gusta. Antes eso me parecía triste. Ahora simplemente me parece que todavía hay tiempo. Una cosa más antes de que se vayan. Mencioné el Código de la Libertad antes y quiero decirles de nuevo, el enlace está en el comentario fijado. Algunos de ustedes ya lo han encontrado y me han escrito y, les seré franca, esas cartas son las que me dieron ganas de volver y grabar esto. Bertha, Carola, Juana, ustedes saben quiénes son. Si su hija las llama los domingos, si su hijo tiene una carpeta preparada, si alguien en su vida está intentando con toda la amabilidad del mundo gestionarlas dentro de un acuerdo, quizá algo de lo que escribí les ayude a encontrar las palabras. No puedo prometerlo, pero ahí está. Puede que lo quite. A veces dudo, pero por ahora está ahí. Gracias por sentarse un rato conmigo. Si algo de esto les resultó familiar, las galletas a las 3 de la mañana, la silla finalmente en el lugar correcto, el silencio que resulta no estar vacío, entonces ya saben de lo que hablo. No necesitan que yo se lo explique. Y si quieren volver a sentarse conmigo en otro momento, hay un botoncito para eso. Cuídense mucho. Sea lo que sea que eso signifique para ustedes,